Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser podcast. Hola, buenos días. Esta mañana la primera imagen es la de un triunfo que rompe un techo, que rompe otro techo. En realidad fue en la prórroga y tocó sufrir contra Alemania, pero la selección femenina de fútbol, después de una doble parada increíble consecutiva de Cata Coll, se clasificó por primera vez para la final de una Eurocopa y fue Sampe con un gol de Aitana Bonmatí. Un gol de inteligencia, de haber estudiado a fondo al rival, sobre todo a su portera Berger. Lo explicaba en el larguero nuestra doble balón de oro, Aitana Bonmatí. Que el fútbol son acciones muy rápidas, ¿no? En mi cabeza habíamos estudiado cómo se comporta esta portera, sobre todo en estas situaciones, y sabíamos que muchas veces dejaba el primer palo vacío. Y yo, en vez de centrar, que hemos intentado muchas veces centrar durante el partido, pues he dicho, pues se la cuelo por el primer palo. Fue elegida la mejor del partido, pero bien pudo serlo también la propia Cata Coll, con esas 3 paradas milagrosas, la doble consecutiva de la que hablabas en el 94, que les permitía llegar a la prórroga, y otra no menos espectacular en el 117, que evitaba los penaltis, y en la que decía la portera del Barça y la selección que no pensaba que fueran a llegar. Cata Coll. Sabía que no iba a tirar penalti, que ganaríamos antes. Bueno, creo que tengo muy buenas lanzadoras, ¿no? Decir, el cuerpo técnico siempre para lo que sea, sabéis que me gusta la marcha y lo que me den pues daré. Eso es por si llegan a penaltis en la final, que es el domingo en Basilea, la ciudad natal de Roger Federer, a las 6 de la tarde, y se repite la final del Mundial España-Inglaterra. Esa es desde luego la noticia. España disputará este domingo a las 6 contra Inglaterra la final de la Eurocopa. Esta es la parte alegre de la actualidad y luego está todo lo demás. De hecho, vamos a empezar hoy con un dato que les adelantamos a esta hora en la cadena SER y que explica muy bien cómo se gestaron las cacerías racistas de Torre Pacheco de hace apenas unos días. Hay un observatorio que es público que monitorea cómo funcionan los mensajes de odio en las redes. Estudia cuántos son esos mensajes, cómo se propagan. El dato es este: hubo 138.000 mensajes de odio que están en el germen de aquellas cacerías, que dio un relato y que coordinó la respuesta. Solo en un día, por ejemplo, pasaron de 6.000 a 30.000 los mensajes. Y las plataformas digitales, las redes, solo retiraron un 22% de este tipo de contenido. Estos datos del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia los amplía Nicolás Castellano. La desinformación genera una narrativa falsa que legitimó la hostilidad y la violencia, facilitando la organización de grupos violentos y la justificación social de sus acciones y generando un impacto negativo en la convivencia y en la cohesión social. Es una de las principales conclusiones de este detallado informe del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Estado español, que ha sumado más de 138.000 mensajes de odio, bulos y desinformación que engendraron la cacería, entre comillas, racista de Torre Pacheco. Palabras como moro, paliza, mierda, delincuente o machete protagonizaron esa riada racista convocada por ultras y desinformadores profesionales con el apoyo de partidos abiertamente racistas que generaron de manera orquestada en las redes sociales todo un tsunami de mensajes de odio, mentiras y vídeos y fotos falsas que acabaron creando el ambiente racista que buscaban para Torre Pacheco. El informe refleja de manera destacada que solo se retiró el 22% de los más de 138.000 mensajes de odio que se difundieron durante los días de más actividad racista en las redes sociales, según este informe de la Overaxe, encargado por la Secretaría de Estado de Inmigración y que adelanta la cadena SER. Fue especialmente a partir del 11 de julio cuando se observa el gran punto de inflexión y cuando se vertieron más mentiras racistas, especialmente hacia la población magrebí. En unos días, 138.000 mensajes de odio que son necesarios para crear un clima concreto de quienes lo andan buscando. Han pasado ya unos días de Torre Pacheco. Ayer fue cuando el gobierno de la región de Murcia, del Partido Popular, de López Miras, sacó adelante los presupuestos autonómicos. Lo hizo con la abstención de Vox. En el transcurso del debate, la portavoz de Podemos en la Asamblea trató de sacar un capirote del Ku Klux Klan que llegó a dejar en el escaño del presidente de Vox. Quería traerles un regalo esta mañana para la próxima vez que salgan ustedes. Señora Marina, por favor, señora Marina. Es el momento en la Asamblea. El PSOE alegó que ellos votan en contra de los presupuestos porque cree que legitiman la violencia y el racismo, y el PP responde que la oposición está instrumentalizando lo que ocurrió en Torre Pacheco. Antes, en una entrevista en 4, Alberto Núñez Feijóo había vuelto a endurecer su discurso migratorio. Había hablado de la expulsión de los migrantes que estén en España en situación regular y que cometan un delito. Eso es algo que ya contempla la ley para los casos de condenas más graves, aunque sean migrantes en situación regular. Feijóo plantea ampliar los supuestos de la expulsión, insisto, para migrantes que estén aquí en España en situación regular, aunque no aclara de qué supuestos habla.
Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. ¿Vale? Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada. Yo creo que debemos de replantearnos si a determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro. Pero esto para la inmigración regular. Lo que se ha encontrado el Partido Popular ahora es el currículum que falseó su diputada por Madrid, Noelia Núñez, que acabó dimitiendo ayer en una carta en la que pide disculpas, pero en la que sobre todo arremete contra el Partido Socialista. Y dice, no somos como ellos. Elena Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ahora sí, Noelia Núñez tendrá que actualizar su currículum porque ha dimitido y ya no es diputada ni tiene cargos en el Partido Popular. En el comunicado que ha escrito dice que el perdón no era suficiente tras haber presentado una información incorrecta. Así es como llama ella haber puesto carreras en su currículum del Congreso que no tenía y que por eso asume las responsabilidades. Ha hablado en Telemadrid y lo ha llamado error. He tomado la decisión yo porque pertenezco o he pertenecido al equipo de Alberto Núñez Feijóo, que es una persona íntegra, y no ha hecho falta que nadie me pida dimitir precisamente por eso. Esto no es como Pedro Sánchez, que sale maquillado en una rueda de prensa a pedir perdón y ya está. No, la mejor manera de pedir perdón en este caso es dimitiendo y yo por eso lo he hecho. Bueno, pues Noelia Núñez ha aprovechado para cargar contra el Partido Socialista. Como hemos escuchado, piensa que muestra el camino a otros con bastante más que esconder y tapar y que siguen aferrados a sus cargos, ha dicho. Y lo mismo ha escrito en redes sociales Alberto Núñez Feijóo, que por conductas francamente más graves e incluso delictivas, el Partido Socialista le habría dicho que aguantase. Es lo que ha escrito. De la política pasa además por el punto en el que está la legislatura y si Pedro Sánchez podrá presentar o no unos presupuestos para el año que viene después de que esta semana haya vuelto a quedar acreditado en el Congreso su frágil mayoría. Creo que empieza a conformarse una mayoría negativa. Esto es lo que nos dijo ayer aquí Aitor Esteban y nos acaba de llegar la respuesta de Pedro Sánchez, que está regresando ya de su gira por América Latina y que en una charla con periodistas, los periodistas que le acompañan, el presidente del Gobierno ha refutado esta tesis de Esteban de la mayoría negativa. Enviado especial Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No comparte Sánchez el temor que Esteban admitió ayer aquí en Hoy por Hoy, porque aunque reconoce que en el Congreso no hay una mayoría de izquierdas, la derecha dice tampoco es capaz de articular una suma en positivo para legislar. Defiende el presidente que los números le dan la razón porque va a llegar al ecuador de la legislatura con el 45% de los compromisos aprobados y el 86% de las votaciones ganadas. Obvia, eso sí, la falta de presupuestos y las leyes que ha tenido que retrasar, entre ellas la reducción de la jornada laboral. Aún así, el presidente hace un balance positivo de estos 2 años y frente a los augurios de la oposición se dice con fuerza para seguir, a pesar de la complejidad parlamentaria y del desgaste que reconoce le ha causado la corrupción. Sánchez lamenta el caso Cerdán, dice que ha podido opacar la labor del Ejecutivo, pero vuelve a marcar distancias con el PP, que asegura gana por goleada en esta cuestión. El PP gana por goleada en corrupción, decía Pedro Sánchez. Ayer el Supremo decidió mantener en la cárcel a Santos Cerdán porque ve poderosos indicios de su papel activo en la trama. Y del caso Montoro, el despacho que fundó el exministro, Equipo Económico, ha pedido que se anule la causa porque dice que se están vulnerando las garantías procesales. De los casos de corrupción, del momento en el que está la legislatura, de si ve o no una mayoría negativa, le vamos a preguntar a las 9 aquí en Hoy por Hoy a Yolanda Díaz. Hay muchas cosas que preguntarle a la vicepresidenta y ministra de Trabajo en realidad, porque se publica a las 9 también la EPA y hay que preguntar qué es lo que pasó con el diputado de Chunta aragonesista Jorge Puello, que el martes votó en contra del decreto eléctrico, rompiendo así la disciplina de voto de Sumar. O bueno, por la reducción de la jornada laboral que iba a tramitarse en el Congreso en ese mismo pleno, pero que han tenido que posponer. Sara Selva, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Bueno, el caso es que con toda esta corrupción planeando, sin presupuestos, sin la reducción de la jornada, en Sumar temen que se instale la imagen de parálisis y quieren que antes del verano, se van agotando los días, salgan adelante los permisos de conciliación. Y esto, Sara, abre ahora una pugna con Hacienda. No está siendo una negociación fácil, dicen fuentes de Sumar, aunque hay voluntad en ambas partes de que esto salga adelante. El decreto contempla varias medidas, pero la principal es la remuneración de al menos 4 de las 8 semanas de permiso. Los padres tienen derecho a cogerse en el trabajo 8 semanas al año para cuidar a sus hijos menores de 8 años, pero ahora no están remuneradas. Sumar quiere que al menos 4 sí lo estén. Esto, de hecho, lo contempla una directiva europea que España ahora está incumpliendo y forma parte del acuerdo de coalición. El escollo ahora está sobre todo
todo en Hacienda, no tanto porque esté en contra de la medida, sino porque es importante cuadrar las cuentas, el dinero que va a costar antes de aprobarla. Sumar quiere llegar al verano lanzando un mensaje claro de avance, de giro social, de lo que llaman el reseteo de la legislatura después del caso Cerdán, pero solo tiene hasta el martes, que es el último Consejo de Ministros, y es complicado que todo cuadre en tan poco tiempo. Aún así, ninguna de las partes descarta terminar de cerrarlo el mismo lunes, y si no, habrá que esperar ya al Consejo de Ministros de finales de agosto. Hasta luego, Sara. Hasta luego. Hay avisos activos por fuertes lluvias y tormentas en prácticamente toda la franja mediterránea del país. Lo peor se espera en la región de Murcia y en Baleares, también en Castilla-La Mancha, donde se mantiene el aviso naranja, que ayer llegó a ser rojo en algunos puntos de Cataluña. Pronóstico para hoy, Luismi Pérez, cuéntanos. Pues seguirán esas tormentas, José Luis, y de hecho ahora tenemos algunos chubascos todavía en la costa catalana, aunque los más fuertes están sobre el mar. Hay que decir que a partir de esta media mañana y mediodía, atención, en el extremo sur de la provincia de Valencia, norte de Alicante y también Ibiza y Formentera, allí es donde caerán las tormentas más destacables, con viento fuerte y probablemente con granizo. Ya entrada esta tarde volverán a la carga las tormentas fuertes en el interior de Cataluña y sobre todo en la provincia de Albacete, de Cuenca, de Jaén, Granada y gran parte de Murcia. Cuando se haga de noche, básicamente en Murcia habrá buenas tamborradas, independientemente algunos chubascos en el Cantábrico, también al norte de Canarias, y con una temperatura mucho más soportable, menos en el Guadalquivir, allí sudaremos más. Habrá que ver en qué queda la cosa, porque en una semana pues todo puede pasar, más si tiene que ver con Donald Trump, pero parece que Europa y los Estados Unidos están acercando posiciones para que los aranceles queden fijados en el 15%, los de Estados Unidos a Europa. Parece que forma parte de esa estrategia de negociación de Donald Trump, que dice primero que los va a poner muy, muy altos y luego se rebajan, pero el caso es que quedan unos aranceles que antes no estaban. De hecho, aquí Europa cedería y al final acabaría asumiendo unos aranceles, veremos qué dicen las capitales, pero si esto es así, acabaría asumiendo unos aranceles del 15%. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Ni la propuesta de cero aranceles con la que empezó a negociar Bruselas, ni un arancel del 30% como amenaza Donald Trump. El principio de acuerdo pasa por un arancel general del 15% a las exportaciones europeas, que en líneas generales supone una ligera subida con respecto a lo que ya teníamos, porque Trump, recordemos, el pasado abril anunció aranceles generales del 10%, que se sumaban a los gravámenes del 4,8% que ya se estaban aplicando. El acuerdo todavía no está cerrado, faltaría el visto bueno del presidente de Estados Unidos, por lo que prima la cautela, aunque Bruselas mantiene su paquete de contramedidas por si todo descarrila y no hay acuerdo antes del 1 de agosto, un paquete de aranceles valorado en 93.000 millones de euros. Pues de aquí a la semana que viene, el desenlace. O eso veremos. En Gaza, esta madrugada han muerto al menos 5 personas en nuevos bombardeos de Israel. De hambre han matado a más de 100 personas, según está informando Al Jazeera. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Israel, Pablo, ha advertido a la ONU de que va a limitar más todavía el acceso de sus funcionarios. Claro, Israel lo que está haciendo es echar el resto para imponer su plan y rebatir la creciente indignación global por su genocidio en Gaza. Este nuevo obstáculo al trabajo de Naciones Unidas fue ayer solo el primer acto. Israel will no longer grant automatic visas to OCHA's international staff. Limitará a un mes los visados a esos trabajadores de la ONU y lo anunció en el mismísimo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Segundo acto, en la propia Gaza. Allí se plantó el presidente Isaac Herzog para decir esto. Que Israel reparte ayuda humanitaria en Gaza conforme al derecho internacional. Y tercer acto, en el Parlamento israelí. La aprobación de un texto a favor de la anexión de Cisjordania es simbólico, no es vinculante y en realidad es una farsa porque esa anexión está en marcha desde hace décadas, pero se aprueba justo ahora. En la oficina de Netanyahu dicen estar revisando la última propuesta de Hamás para un alto el fuego sobre la que no se conocen detalles, pero en realidad puede que esa tregua esté cerca. El enviado de Trump llega hoy a Roma para mediar en persona, aunque la posición de Israel, Sastre, está clara. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones ha rechazado por inconstitucional el intento de la administración de Trump, de la Casa Blanca, de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes sin papeles o con visados temporales. Fue una de las primeras medidas, de las más polémicas de Donald Trump al poco de llegar al despacho Oval. El tribunal prohíbe que se aplique esta norma a nivel nacional, que se le retiren los derechos, la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos, aunque sean nacidos de hijos de inmigrantes sin papeles. Además, el Wall Street Journal ha revelado que el fiscal general de ese país, de Estados Unidos, avisó a Trump de que su nombre sí aparecía y repetidas veces en los archivos del caso Epstein, del caso de pedofilia, algo que contradice, por tanto, lo que siempre ha sostenido el presidente de Estados Unidos, que dice que él no figura en esos documentos. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Según el Wall Street Journal, la fiscal general Pam Bondi se lo comunicó a Donald Trump hace 2 meses, en mayo, en una reunión rutinaria donde le contaron que los archivos del caso contenían cientos de nombres de personas que habían socializado con Epstein y entre ellos el suyo y varias veces. Pero la semana pasada, cuando le preguntaron si Bondi le había dicho en algún momento si su nombre aparecía en ellos, el presidente dijo que no, que se trató de una reunión muy breve y cuestionó la credibilidad de dichos documentos al pertenecer en parte a la etapa de Obama, de Biden y de un FBI dirigido por James Comey, a quien Trump destituyó. Aparecer en los archivos no lo incrimina ni equivale a la lista de clientes sobre la que tanto se especula, pero es una incoherencia más por parte de la Casa Blanca que no consigue enterrar esta polémica. Y por otro lado, ayer también un comité del Congreso citó a declarar a la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, en una declaración programada para el 11 de agosto en la cárcel de Florida, donde cumple 20 años. Al frente de este comité, el congresista republicano James Comer ha argumentado que aunque el Departamento de Justicia haya pedido hablar con ella, el Congreso debe supervisar el caso por el interés público que está generando. Y en París, la Fiscalía pide otro juicio contra Gerard Depardieu, Lucía Riera. Esta vez es por un caso de 2 presuntas violaciones a la actriz y bailarina Charlotte Arnault los días 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio del actor. La Fiscalía de París ha vuelto a pedir ahora que Gerard Depardieu sea juzgado porque las requisitorias emitidas en agosto de 2024 se invalidaron por razones de procedimiento. Desde entonces se había reabierto la investigación porque el actor pidió un peritaje sobre estos comentarios sexistas que hizo en un rodaje. Comentarios sexuales misóginos mientras veía a una niña montando a caballo. Los reveló una investigación de France 2 y generaron un escándalo. La decisión final sobre si será juzgado corresponde ahora al juez de instrucción. La gran estrella del cine francés de 76 años fue condenado en mayo a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual a otras 2 mujeres durante un rodaje en 2021 y acumula una veintena de acusaciones de agresión o comportamiento inapropiado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.